Sesión pública de la Real Academia de la Mar para proceder a la exposición de la conferencia de don Casto Méndez Núñez en el segundo centenario de su nacimiento. Será a cargo del académico de número don José María Blanco Núñez. Excelentísimos e ilustrísimos señores, excelentísimas e ilustrísimas señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este acto que hemos organizado gracias a los buenos oficios de la Asociación Española de Ingenieros Navales, a la cual, una vez más, reiteramos nuestro agradecimiento. Pero antes de comenzar y dar la palabra a nuestro conferenciante, me gustaría hacer dos consideraciones. La primera sobre don Casto Méndez Núñez. Don Casto Méndez Núñez fue uno de los grandes almirantes de la Armada del siglo XIX, oficial de marina ejemplar, donde la Armada fue todo para él y donde supo demostrar los valores que tanto entonces como ahora tienen que tener los grandes hombres de cualquier época. Fue un hombre honrado, inteligente, de moralidad impecable, valiente y mostrando siempre una gran caballerosidad, liderazgo, amor a su patria España y especialmente culto al honor. Todos recordamos su famosa frase que expresó cuando, después de avisar al gobierno chileno que tal día y a tal hora iba a iniciar el bombardeo de Valparaíso, una escuadra de barcos de Estados Unidos e ingleses, bajo el mando de un almirante norteamericano que estaba en esa zona, le dice que no bombardee esa ciudad portuaria, que si lo intenta hacer, ellos podrían interponerse y tomar acción. Su respuesta, como saben, fue la siguiente: mi reina, mi gobierno, mi país y yo preferimos más tener honra sin barcos que barcos sin honra. La escuadra angloamericana se retiró y la española bombardeó Valparaíso, como luego nos contará el conferenciante. Pero después, como le tacharon de cobarde por bombardear un puerto sin fortificar y sin defensa, dijo que a él no le llamaban cobarde y les indicó que se dirigía al puerto de El Callao, que estaba muy bien fortificado y defendido y que tal día iniciaría el bombardeo. Él tenía muy claro que el honor de su reina, de España, y el suyo propio estaba por encima de su propia vida. La segunda consideración es sobre nuestro conferenciante, José María Blanco Núñez, conocidos por todos como Pepe. De Pepe, les voy a leer el currículum primero. Ingresa a la Escuela Naval de Marín el 16 de julio de 1962. Ha estado embarcado en diversos buques y ha mandado el dragaminas Sil, la corbeta Diana, la fragata Cataluña y el buque de aprovisionamiento de combate Patiño. Actualmente es capitán de navío retirado. Diplomado en Guerra Naval, Investigación Militar Operativa, que hizo el curso en París, Altos Estudios Internacionales, NATO Defense College en Roma, Instituto Superior Naval de Guerra de Lisboa y de Estudios Avanzados por la Universidad Complutense, y es especialista en comunicaciones. Tiene el Premio Virgen del Carmen por el libro La diversión de Tolón. Ha publicado también 6 obras individuales y participado en muchas colectivas. Es colaborador de la Revista General de Marina y de la de Historia Naval. Tiene diploma de honor de los Premios Virgen del Carmen, diploma acreditativo de la Revista General de Marina, Premio Almirante Ceballos y Marqués de Santa Cruz de Mercenado en el año 17. Ha participado con diversas ponencias en 18 congresos internacionales de historia militar y en 3 de historia marítima. Está en posesión de varias condecoraciones nacionales y extranjeras y es correspondiente de la Real Academia de la Historia Española y de número de la Real Academia de la Mar y de las Ciencias y de las Artes Militares. Miembro asociado de la Academia de Marina de Portugal y de la Almirante Brown de Buenos Aires. Pertenece a la Academia Amistosa Literaria y es miembro de la Junta Directiva del Comité Español de Ciencias Históricas. Está casado y tiene 5 hijos y 11 nietos. Pues bien, lo que me gustaría resaltar y que considero importante, además de este currículum que hemos visto que es un magnífico oficial de Marina, es la excelente persona que es. Es simpático, trabajador, querido por su gente,
muy estudioso y con grandes valores, entre los que destaco el de la lealtad y la amistad. Además, tiene grandes conocimientos no solo como profesional de la Armada, sino como historiador. Siempre me ha gustado mucho hablar de la palabra entusiasmo, y no es la primera vez que lo utilizo en estas presentaciones, porque considero que la palabra entusiasmo define muy bien a ciertas personas. Como bien saben, la palabra entusiasmo viene del griego entusiasmos, que quiere decir invadido por Dios, lleno de Dios, como queriendo decir que aquel que hace alguna cosa, por pequeña o grande que esta cosa sea, si la hace con esa especie de colaboración divina que es el entusiasmo, eso que hace tiene, por decirlo así, un alma, y esa es el alma que necesitan las cosas para que sean bien hechas. Pues bien, Pepe es de esas personas que siempre pone entusiasmo en lo que hace. Y hay muchos ejemplos para ver por qué yo he visto que tiene entusiasmo. Dos cosas concretas. Una, por ejemplo, cuando yo voy muchas veces a visitar el museo con alguien y es Pepe el que me lo enseña, pues hay que pararlo, porque son tantas las cosas que sabe y el ímpetu que pone al expresar lo que cuenta, que a la visita duraría mucho tiempo y hay que pararle los pies. También en sus relaciones con la gente es igual. Hace poco tiempo me encontré con un veterano marino portugués, el almirante Antonio Ribeiro Pacheco, que fue agema de la Marina portuguesa y luego fue gemaz de Portugal. Y hablando de amigos y cosas comunes que habíamos tenido durante nuestras carreras, me contó que cuando era teniente de navío embarcado en una fragata portuguesa, embarcó como oficial de enlace para unas maniobras conjuntas hispano-portuguesas un teniente de navío español que se hizo muy famoso en el barco. Y se hizo famoso por su calor humano, su simpatía y sus conocimientos de la historia de ambas naciones. Me contaba que hasta sabía y cantaba más fados que ellos. Le pregunté cómo se llamaba y me dijo, Pepe. Y claro, como si Pepe es el único hombre que hubiera en la Armada, ¿no? Pues bien, Pepe viene de unas familias tradicionales. Su padre, Rafael Blanco, era asturiano, fue coronel de Infantería de Marina, fue el primer marino de esa rama. Su madre, mujer muy guapa y muy querida, era conocida en Ferrol como Cachita y pertenecía a una de esas sagas marineras que se iniciaron en la primera mitad del siglo XIX y que ha dado muchos y grandes oficiales a la Armada, es la familia Núñez. Pues bien, querido Pepe, tiene la palabra. Muchísimas gracias, almirante. Me uno a tus saludos y me has dejado apabullado y ya no sé lo que voy a decir. Yo voy a hacer una introducción un poco familiar de más, pero es de justicia. Mi apellido Núñez, como sabes, no tiene nada que ver con el apellido Méndez Núñez, pero en cambio fui primo hermano político del coronel de artillería Fernando Lozano Méndez Núñez, que puedo quitarle perfectamente lo de primo y lo de político y dejarlo en un hermano mayor. Pues desde el día que fui monaguillo de su boda, pues siempre fue para mí un consejero, un maestro y una de las personas que me permitió conocer entresijos de don Casto, porque todavía su madre, a la cual conocí mucho, todavía hablaba del tío Casto como una cosa normal, ¿no? Como una cosa natural. Y conocí pues cosas que vais a ver ahora en esta conferencia, que quiere ser destacar aspectos menos conocidos, porque yo mismo he hablado varias veces del Callao. Precisamente el 2 de mayo de 1970 era alférez de navío a bordo del Juan Sebastián Elcano. Estábamos atracados en el Callao de Lima y me tocó ir a la misa para conmemorar la victoria peruana sobre los españoles. Al llegar a bordo había un telegrama, el comandante de la Guardia me dijo, Pepe, ven un momento, lee este telegrama. Y el telegrama ponía, estaba de guardia un guardia marina que está sentado ahí, que se llama Torrente, no sé si lo conocen. y me comunique a Alfredo Navío Blanco Núñez que su esposa acaba de dar a luz una niña en Santiago de Compostela. O sea que ese 2 de mayo no se me ha olvidado en la vida. Pero gracias a Fernando y a su mujer Tita, que era otra hermana que en momentos muy duros de nuestra vida pues se comportaron como verdaderos hermanos, pues
vuelvo a repetir que he visto muchas cosas de la familia Méndez Núñez. Y también le quiero dar las gracias a Maricruz Méndez Núñez, que está aquí presente, porque como Fernando falleció el pasado 16 de marzo de este año, pues Maricruz me ha ayudado a algunos datos familiares que no tenía, y ya me va faltando, porque ya sabes, almirante, que el currículum es lo más cerca que hay de la esquela. A más currículum hay que temblar. Bueno, pues empiezo. Ahí tienen, que es una pena porque está cerrada ahora porque tiene un grave problema de mantenimiento. Esa es la cámara de la Numancia en el Museo de Pontevedra. Y no exagero si digo que desde aspirante de primero fui muchísimas veces, porque es una reproducción a escala 1:1 de la cámara de la Numancia con todos los objetos de época, y la verdad es que era la única oportunidad de sentirse en un barco del siglo XIX, tal cual fue el primer acorazado que dio la vuelta al mundo, ¿no? Esto funciona o no funciona. Ahora, esto... Es difícil encontrar un personaje... Por cierto, ojo con Internet, porque, como decía una chica gallega que conocía yo, me quita de quicio algunas cosas que dice. Por ejemplo, dice, don Castro Méndez Núñez, marino y político. Yo lo de político no sé si no fuese que ponía raya a los políticos y que le tocó una misión diplomática en un par de ocasiones, pues, pero político en sus pocos años de vida no tuvo nada. Esta es la casa donde nació, en Vigo, y la casa donde se murió, en Pontevedra. Él, aunque originario de Vigo, verdaderamente la familia después se hizo de Pontevedra, como van a ver ahora mismo. En Pontevedra hay un mimo especial y un cariño especial que lo hay en toda España, porque es rara la ciudad española que no tiene una calle, una plaza, un paseo Méndez Núñez, algunos muy importantes, como la avenida más importante de Alicante. Solamente en la isla de Las Palmas, en la isla en Las Palmas, en la capital, pero en todos los pueblos importantes de la isla hay alguna calle dedicada a Méndez Núñez. Y esta es la casa de la Plaza de la Constitución de Vigo, donde nació. Él era hijo de... Este mando es inglés y está al revés. Para atrás es para adelante y para adelante es para atrás. De don José Méndez y Guadarrama, que era de Villafranca del Bierzo. Y cuando su padre hace una... En ese momento estaba cerrada la Real Compañía de Guardiamarinas y don Casto ingresó por una cosa que se llamaba Guardia Marina de Gracia Real. Te daban la Gracia Real a veces de bebé, pero cuando ya tenías edad de mocito te hacían un uniforme, y cuando ya tenías edad de examinarte te mandaban a San Fernando, te examinabas e ingresabas en la Armada. Y así es como ingresó don Casto. Pero el padre en la instancia decía, solicito Guardia Marina de Gracia Real para mi hijo, cuyo decidida inclinación a la distinguida carrera de la Armada Nacional. Y es curioso esto, porque es una época que van a ver que era verdaderamente convulsa y con una armada que prácticamente no existía. Su madre era doña Tomasa Núñez Fernández. El padre de su madre había muerto gloriosamente en la Guerra de la Independencia, en el combate de Alba de Tormes, formando parte de los granaderos de Galicia. Pero lo importante es que su tío don Joaquín, que llegó a brigadier de la Real Armada, fue el teniente de navío que tomó el mando del San Juan Nepomuceno cuando cae muerto Churruca, cuando cae muerto el segundo, que se llamaba Moyúa, y el teniente de navío que queda en pie es don Joaquín Núñez Fernández. 4 barcos ingleses atacaron desde los proa y popa y por las amuras y por las aletas al San Juan Nepomuceno. Y cuando vieron que San Juan Nepomuceno estaba completamente desarbolado, sin gobierno, mandaron un bote con un oficial y a preguntar que a qué barco se rendía. Y don Joaquín Núñez Falcón y Fichago contestó, a los 4, que el San Juan a 1 nunca se rendiría. Y la madre, la hermana de don Joaquín, la sobrina, doña Tomasa Núñez y Fernández, le dijo a don Castro en cierta ocasión, en una carta, hijo mío, cumple con tu deber
antes prefiero verte muerto que cobarde. Tu madre queda en este mundo para pedir a Dios por ti. Iba a decir una vulgaridad, pero eso es una madre. En Pontevedra, vuelvo a repetir que se veneran muchas cosas de don Casto. Ahí está la casa que popularmente conocemos todos por el chalet de las Mendoza, pero a las Mendoza les venía por parte de la familia Méndez Núñez, porque la que compró ese terreno, cuando hicieron la barbaridad en Pontevedra de tirar las murallas medievales y el castillo del arzobispo de Santiago de Compostela, que era el dueño feudal de Pontevedra, se subastaron los terrenos y una hermana de don Casto compró este palacete. Era doña Soledad Méndez Núñez, que se casó con un señor que se llamaba Baviano. Una Baviano se casó con un Mendoza y entonces es el chalet de las Mendoza, pero en realidad era la casa originalmente de una Méndez Núñez. Ese chalet se inaugura mucho después, en 1878, y tiene una particularidad, que el arquitecto que lo hizo es el mismo que hizo la Diputación de Pontevedra y el Ayuntamiento de Pontevedra. Pero gracias, y esto es lo más importante para la conferencia, a esta familia Baviano Méndez Núñez, es una de las familias fundadoras del Museo de Pontevedra, y es la que donó este gabinete que se ve en el museo, con los muebles de la primitiva casa de los Méndez Núñez, y en una vitrina están expuestos muchísimos objetos personales de todos. Como don Casto, a partir del Callao, se convierte en la figura más popular de España, y eso en parte le va a costar la vida, como veremos, pues tuvo cantidad de homenajes, no solo en España, sobre todo en Montevideo, en Río de Janeiro y en muchos otros sitios. Y esos objetos que le fueron regalando, muchos están expuestos, salvo que él en su testamento donó un par de objetos que luego veremos a la Armada, y la familia donó una espada de don Casto al Museo Naval, que el año 36, o entre el 36 y el 39, desapareció del Museo Naval. La familia Núñez Falcón y Fichago, como decimos los gallegos, era de Vigo de toda la vida, y procedían, curiosamente, por una rama de los señores del Pazo de Borbén, que es el Marqués de San Román. Teresa y yo hemos tenido una casa en San Román II III, pero lo importante del conde de San Román es que el palacio urbano más importante que había en Pontevedra, que está en la Plaza del Teucro, es el Palacio del Marqués de San Román. Bueno, el segundo abuelo de esta familia era el regidor perpetuo de Vigo, y el padre era el procurador general de Vigo, y el abuelo materno teniente coronel de artillería. Doña Tomasa Núñez y Fernández, entonces lo del gobierno civil no era tan rígido como ahora, y cada uno hacía con los apellidos lo que le daba la gana. Ella se llamaba doña Tomasa Núñez y Fernández. Heredó el Pazo del Con, que es el mismo que el Pazo del Real, porque cuando a la familia Méndez Núñez le dan el título de marqueses de Méndez Núñez, digamos que elevan el nombre de Pazo del Con a Pazo del Real. Como me comentaba el otro día Maricruz, Con en gallego no es más que una piedra que vela en la bajamar. Es como un seixo, como el seixo branco que hay a la entrada de Vigo, pero cuando está muy pegado, que forma parte de la línea de costa, se llama un con. En su infancia, como el padre de don Castro lo nombraron administrador de correos de Pontevedra, esta casa servía de enlace porque era mucho más fácil coger un bote de vela en Vigo, desembarcar en Moaña, pasar la noche y al día siguiente irse a Pontevedra, que coger la diligencia, ir por Redondela y dar toda la vuelta a la ría. Por lo tanto, era un punto obligado y un punto de veraneo que lo fue de la familia hasta hace muy poco tiempo. Yo estuve 3 o 4 veces en esa casa y además tuve el honor de una vez ir en un barco de guerra, pequeñito, pero era un barco de guerra. Era una patrullera de Vigo. Aquí estuvo enterrado don Casto. Hay un refrán gallego que dice: palomar o palmera, capilla y ciprés, pazo es. Y en la capilla del Pazo del Real estuvo enterrado don Casto hasta que pasó por allí don Alfonso XII a visitar su tumba y ordenó que se enterrase en el Panteón de Marinos Ilustres, y se hizo el traslado
a bordo de la fragata Lealtad. El decenio, desde que nace hasta que estalla la primera carlista, es verdad. La Marina no se murió en Trafalgar, ahí estamos cansados de repetir. La Marina se muere en la Guerra de la Independencia por la sencilla razón que el ministro de Marina, que era Escaño, se pone de acuerdo con el ministro del Ejército, que era Cornell, y desembarca toda la Armada. Todo, hasta los obreros de los arsenales, se formaron batallones con ellos y se fueron todos al frente. Con lo cual, ni se mantuvo a los barcos, ni se hicieron obras. Desde 1796 no se volvió a invertir un duro en la Armada. Y además, a partir de 1802, también lo he repetido varias veces, se hace la canallada más gorda, que son los cortes de cuentas. Es decir, a usted le debo 15 pagas, le pago la 16 y olvídese de las 15. Y eso se hizo 5 veces en Cádiz, y 3 en Ferrol y 3 en Cartagena. Con lo cual pueden imaginarse lo que eran pueblos sin padres porque estaban en el frente y sin sueldos porque no se los daban. Así perdieron la vida algunos héroes de Trafalgar, asesinados porque encima le echaban la culpa al que no la tenía. En 1825 cerraron, en plenas guerras de emancipación americanas, cierra las Reales Compañías de Guardia Marinas, que en ese momento había 3, las de Ferrol, Cádiz y Cartagena. La de Cádiz estaba en San Fernando ya. La Marina, haciendo la guerra en América, estaba a medio sueldo y media ración de armada. La gente se moría de hambre, y están las instancias, no hay más que leerlas, de generales de Marina y de oficiales. En el día de hoy murió de inanición en este departamento el teniente navío fulano de tal. Se ponían su casaca de gala, se sentaban en la puerta y, como era un desdoro pedir limosna, hasta que se morían de hambre. Y los barcos se hundían en sus atracaderos o en sus fondeaderos de falta de carena y embromados. Fallece el deseado en el año 33, pero al día siguiente de su muerte empieza la primera carlista. Y ahí va a venir la resurrección de la Real Armada, porque las necesidades estratégicas vuelven, que es bloquear la costa cantábrica para que no entren armas para los carlistas. Y entonces empiezan a toda velocidad a comprar vapores, el gran invento, vapores, los primeros de ruedas, en Londres, y se empieza a formar una marina que, curiosamente, cuando llegue lo del Callao, será otra vez la tercera marina del mundo. Una capacidad, y mucho se le debió a un ministro civil, que en Ferrol conservamos su nombre, que es el marqués de Molins, don Mariano Roca de Togores, que fue un excelente ministro de Marina. Bueno, el primer barco en que estuvo... Entonces, don Casto hace firme su carta orden de Guardia Marina, llega a San Fernando y lo mandan a Pasajes a embarcar. Y va a hacer toda la carrera como los de su edad, embarcados, es decir, a la inglesa, como lo hizo Nelson, que llegó con 14 años a un barco y hasta los 19 o 20 estaban embarcados. ¿Y quiénes eran sus profesores? Todo el barco. Entonces los guardiamarinas vulgarmente se llamaban los michis, del midshipman inglés. Y si el barco llegaba a puerto y estaba 3 días atracado, pasaba el barco que salía a la mar al día siguiente y no los dejaban respirar. Y a bordo eran el blanco de todos los oficiales, pero no cabe duda que ahí salía una generación importante, porque todos los comandantes del Callao, que todos eran bastante antiguos, como veremos, que Méndez Núñez, salieron de esta manera de formarse y fueron unos magníficos oficiales. A don Castro le tocó el bergantín Nervión, que, como ven, ahí parece un barco enorme, pero eran barcos verdaderamente modestos. Eran lo que se llamaban antes, cuando teníamos navíos, fragatas y corbetas, estos eran embarcaciones menores. Tenían 7, 14 cañones y de pura vela. Y en este barco fue nada menos que a Guinea. Y destacó tanto el guardiamarina Méndez Núñez que, por su sapiencia y competencia, se le dispensó un año en el empleo de guardiamarina y ascendió al alférez de navío. Los ingleses. Bueno, y el Plata, que va a ser uno de sus destinos más marcados en su vida, porque le toca varias veces estar
el apostadero naval. A pesar de que perdimos el Río de la Plata, España, por cuestiones políticas, mantuvo siempre un apostadero naval del Plata en Montevideo hasta 1900. No fue una cosa de 2 días. Y es más, el comandante del barco que estaba allí de estación normalmente intervenía en todos los asuntos políticos. Era, digamos, como, hay otra frase gallega, el compoñecestas entre los partidos de derechas y de izquierdas de Uruguay. Iban siempre a bordo a ver lo que tenían que hacer. Don Casto estuvo en el bergantín volador y quería destacar que un día unos revoltosos uruguayos orientales, como dicen ellos, se amotinaron y los persiguieron hasta el volador. Y don Casto paró a los perseguidores y les dijo: el primero que se atreva a poner la mano en un español caerá atravesado por mi espada. Y era un guardiamarina. Después fue profesora, ya a bordo del mismo barco, de guardiamarinas. Y un día, un caballero con un poco de mala fe, como uno que me preguntaba a mí quién era Payo Gómez Charino, pues igual, y le dijo: mi oficial, ¿qué piensa usted de tanto pronunciamiento como tenemos en España? Y él le contestó: las ordenanzas son un código militar y no político. El militar que se mete en político infringe las ordenanzas y de esa primera infracción se deducen los demás desacatos. Los institutos militares se crearon para defender a las naciones, no para oprimirlas. Y el soldado que respete su honra respetará también las ordenanzas, porque es cobardía esgrimir en busca de la particular conveniencia o el propio medro armas que le entregaron para otros fines. Tras la gloriosa, al final de su vida, demostrará que siempre fue fiel a esta manera de pensar. Pongo esto que no tiene nada que ver con don Casto para que vean la diferencia que hay entre los exagerados y los que no son exagerados y son cumplidores. El día que Churruca muere sobre el alcázar del San Juan Nepomuceno, tenía embarcado a su cuñado. Churruca fue de viaje de novios a Trafalgar. Se acababa de casar con la hija del intendente de Ferrol, que era Ruiz de Apodaca, hermano del conde de Benedito, y al hermano de su mujer, que se llamaba Pepe, para variar, se lo llevó a bordo. Y una de las últimas palabras que le dijo a su cuñado fue: Pepe, dile a tu hermana que muero con honor y con tranquilidad de conciencia. Bueno, pues este Pepe, andando el tiempo, va a ser general de Marina, está destinado en Filipinas, y hay la acción de Balanguingui, donde se hace un desembarco anfibio para tomar una cota. Las cotas es como se llamaban los castillos de los moros. Pero el Ruiz de Apodaca le dio tanto al autobombo y se vanagloriaba tanto de lo de Balanguingui que en la Armada se le quedó de nombre para siempre Balanguingui. Ya era un punto de broma. Es más, su biógrafo ni habla de Balanguingui para no dar pistas. Y en cambio, don Casto, poco después, va a actuar de una manera completamente contraria. Bueno, antes de pasar a Filipinas, don Casto va de comisión en uno de los barcos que van en apoyo del Papa, de Pío IX, cuando están las tropas francesas para invadir Roma y arrebatarles los Estados Vaticanos. España manda al ejército del general Fernández de Córdoba, que embarca en Barcelona con 5.000 hombres y se van a Gaeta, donde hoy están los infantes de marina norteamericanos, de lo que antes se llamaba la Sexta Flota. Bueno, pues en Gaeta desembarca la tropa, hay una misa de campaña espectacular, ahí ven al Papa bendiciendo a las tropas españolas y al fondo, si se fijan, están los barcos de la escuadra donde estaba el barco de don Casto Méndez Núñez. Todos los oficiales que estuvieron en esta acción recibieron una importante condecoración del Papa. El que mandaba Fernández de Córdoba era uno de los distinguidos de la guerra de la primera carlista, que era el marqués de Mendigorría. Y inmediatamente don Casto asciende a capitán de fragata y le dan el mando de la goleta Cruz.
también un barco, ya saben la diferencia entre goleta y bergantín. Al cano le llamamos bergantín goleta porque tiene el trinquete cruzado y los demás son de cuchillo. En las goletas eran de cuchillo y los bergantines cruzados, pero el porte era lo mismo, ¿eh? Pero con este barco sale de Cádiz y hace un viaje redondo a La Habana en unas condiciones terroríficas de tiempo, sin poder comer caliente durante 9 días, y llega a La Habana y regresa a Cádiz, ¿eh? Después le dan el mando del Narváez, que fue un buque fallido, un buque que empezábamos, es la primera vez que empezábamos en Ferrol a construir barcos de vapor, pero la máquina que se hizo en Barcelona, en la maquinista naval de Barcelona, literalmente hubo un fallo entre los ingenieros y no cabía a bordo. Entonces fue un verdadero problema. Y no hay que confundirlo con otro barco que se llamaba el General Narváez. Este era el Narváez a seca, que la va a botar Isabel II y no se atreven a decirle, este barco no va a navegar nunca porque la máquina no entra a bordo. Bueno, entonces fue un mando fallido porque inmediatamente lo mandan de oficial primero. Entonces teníamos una organización muy distinta a la de ahora y el ministerio tenía sus puestos ministeriales y había oficiales primeros del ministerio, segundo, y don Casto va a Madrid y viene destinado de oficial primero del ministerio, pero aprovecha el tiempo y yo compré ese libro en la feria de Ferrol, del Círculo, el sello pone Círculo Católico y Obrero de Ferrol, que es la traducción del Campbell de artillería inglés, que se convirtió como el libro de texto de artillería de toda la Marina. Eso es una estampa del libro para que vean la calidad de la impresión del libro y eso está traducido por el teniente de navío don Casto Méndez Núñez. Después asciende a capitán de fragata, lo mandan a Cádiz a mandar la goleta Constancia y sale con la Constancia también para Filipinas, porque lo destinan como jefe de las fuerzas sutiles del sur, de Visayas, y que estaba, guerra que continúa hoy en día con los piratas de Joló y de Mindanao, no es nada nuevo, pero esos moros de Joló no ha habido nunca manera de meterlos en cintura. Se les metía 2 o 3 años, como va a contar el propio don Casto, pero enseguida volvían a las armas. Y entonces, este va a ser un momento clave en la vida de don Casto Méndez Núñez, se da la acción de Pagalugán. Y la acción de Pagalugán es que mandando él esta división de fuerzas sutiles y tenía su insignia en la fragata que mandaba, en la Constancia, que mandaba el teniente de navío don Zoilo Sánchez Ocaña, y tenía también a bordo al teniente de navío Malcampo. Y 2 alférezes de navío bastante conocidos, don Pascual Cervera Topete y Montojo. ¿Qué hace don Casto? Era una operación conjunta. Venía el ejército de tierra desplegado por las orillas a atacar el fuerte y la marina bombardeaba desde la mar e intentaba tomar al asalto la cota, como se decía en filipino. Pero el coronel que mandaba las fuerzas de tierra empezó a tener tantas bajas y vio tan difícil lo de tomar la cota que tocó retirada. Entonces don Casto cogió el megáfono del puente y gritó: la marina no se retira. Le ordenó al comandante que metiese avante toda, que diese avante toda, y metió el bauprés dentro de la cota. Y por la cota se descolgó el teniente de navío Malcampo, los alférezes de navío Cervera y Montojo, y la marinería con sus sables de abordaje, y tomaron la cota. Malcampo quedó bastante malherido. Pero entonces se produjo un fenómeno que yo quería hablar de aspectos poco conocidos y por eso lo digo, que fue el ascenso por méritos de guerra. Y por esta acción ascienden por méritos de guerra don Casto a capitán de navío, don Zoilo a capitán de fragata y Malcampo, que tenía ya otro ascenso concedido, pasa directamente de teniente de navío a capitán de navío, por lo cual llegó a ministro de Marina. Y don Zoilo a capitán. Eran de la primera promoción de San Fernando, la de 1845, del Colegio Naval. Son los 2 únicos que llegan a generales gracias a esos ascensos por méritos de guerra. Y la Armada empezó a hartarse de los méritos de guerra, como los artilleros. Y entonces, ¿qué pasó? Que vino un ministro que se llamaba Pavía, don Francisco de Paula Pavía, hizo una ley que dijo: en la Armada se va a ascender solamente
por antigüedad sin defecto y por elección. Para ascender por elección se aplicará el reglamento de la Real y Militar Orden de San Fernando, con lo cual, en caso de que el juicio contradictorio salga favorable, el oficial escogerá entre ascenso o laureada. Total, que en 100 años que duró esa ley, nunca se aplicó, nunca. Porque estaban hartos de que uno se iba a Filipinas, eso de, como al campo, de teniente de navío y volvía de capitán de navío. Pero ¿quién se hartó más que nadie? Don Casto. Don Casto es el primero que va a rechazar un ascenso, cuando dice, solo hace 8 años que lucía las charreteras de capitán de fragata y me quieren hacer ustedes ahora almirante. O sea que uno de los que ayudó a terminar con el sistema ese fue don Casto Méndez Núñez. Y curioso, aspecto curioso es, por eso dije lo de Balanguingui, la diferencia entre un héroe modesto y uno que se va de la boca. Él escribe a sus padres y les dice, estos días hemos tenido un combate en el Río Grande de Mindanao, lo que al fin conseguimos tras 2 horas de combate, es decir, tomar la cota, dándole abordaje con la goleta Constancia. Les hicimos un desgaste espantoso y ellos nos causaron algunas bajas, pero se consiguió el objeto. Esto nos hizo salir unos días de esta monotonía en que vivimos y como el escarmiento ha sido grande, no creo vuelvan a resollar los moros, quedándonos tranquilos por mucho tiempo. Fíjense qué diferencia Y como era un hombre que se preocupaba de la historia, de estar avanzado en todo, un intendente de la Armada que se llamaba Monterio Erastigue hace la historia de Ferrol. ¿Para qué? Para que cuando Isabel II en su primera visita a Ferrol llegue al pueblo, el ayuntamiento de Ferrol lo que le regaló fue la historia de Ferrol de Monterio Erastigue, muy bien encuadernada en piel con letras de oro, pero el libro se vendió, como se dice ahora, a demanda, es decir, quienes se quieren apuntar a comprar el libro, y desde Filipinas se apuntan don Casto Méndez Núñez, don Claudio Montero, el que hizo la gran colección de conchas filipinas que ahora está en el Museo Provincial de La Coruña, don Gabriel Pitada Veiga y don Vicente Boado, y el intendente don Francisco Franco, que no sé si le suena el nombre. En fin, que era un hombre preocupado por todo. Enseguida viene la guerra de Santo Domingo. España, los dominicanos que tenían un problema gordísimo con Haití, porque los haitianos se habían literalmente cargado a todos los franceses de otro color que ellos, pues estaban presionando a Santo Domingo. Y Santo Domingo dice, españoles, volver aquí, tomar otra vez las riendas de esta colonia antigua, porque... y fuimos allí y no lo hicimos nada bien. No lo hicimos nada bien porque quisimos imponer el sistema antiguo, hacer como un virreinato, y eso desemboca en una guerra. Y el que mejor lo ha expresado fue un teniente de navío que era académico de la historia, que se llamaba don Pedro Novo y Colson, que dice en el libro de la campaña del Pacífico, nos llamaron por necesidad, no por afecto, y nos combatieron por desencanto, no por odio. ¿Qué pasa con la guerra de Santo Domingo? Que desencadena una ola de protestas en toda la América hispana. Y empiezan todos los periodistas a decir que España quiere recuperar su imperio, España quiere volver aquí, España viene a desembarcar tropas para tomar todo. Eso, unido a la expedición de Prim a México, que Prim, cuando se dio cuenta en el engaño en que nos estaban metiendo los franceses y los ingleses, dio media vuelta y se volvió por La Habana, con la escuadra de Cuba que mandaba Gutiérrez de Rubalcaba. Pero inmediatamente a don Casto le dan el mando del vapor Isabel II. Y aquí, en este tema de ir a Venezuela a sofocar, yo digo con toda que fue una operación de peacemaking, como decimos ahora, don Casto hizo de casco azul. Yo, la primera vez que tuve que hablar en público sobre don Casto fue en Pontevedra, y presidido por el insigne don José Fernando Filgueira Valverde, y dije que
don Castro Oviedo de Casco Azul a Venezuela, y efectivamente fue a separar en una especie de guerra civil a unos de otros. Pero era tal la confianza que tenían en él y tal sus dotes que el cónsul de Francia en Puerto Cabello le dio la caja con todo el dinero francés que estaba para pagar sus cosas, se la llevó a bordo y se la entregó a don Castro Méndez Núñez, sabiendo que así no iba a faltar un duro. Porque buenos son los franceses para entregar algo. Y aquí empieza, debido a esas campañas de la prensa y a esa hostilidad que se empieza a notar entre los españoles, porque es que el problema nuestro es que eran españoles, todos los criollos eran españoles. Allí no se sublevaron los indios, se sublevaron los Fernández López, fueron los que alzaron la voz contra España, ¿no? Y mandamos una misión científica típica del siglo anterior, como la de Malaspina, pero con una cosa importante: ya había fotografía, ya había un invento grandísimo, y había un médico de la Armada que se llamaba Suárez de Lezo, que era un gran fotógrafo, que me dijo una vez una cosa que nunca se me olvidará: la fotografía es un invento que nació perfecto. Fíjense fotos de 1860 y tantos, y fíjense la perfección de la fotografía, que se hacían en láminas de cristal. Bueno, pues empezamos mandando 2 barcos con la misión científica y con unas reglas de enfrentamiento verdaderamente mal hechas, ¿no? Porque al almirante Pinzón, que es el que iba frente de esta expedición, se le dice: debe proteger los intereses españoles contra desórdenes. No consentiría violencia alguna contra compatriotas, en cuyo caso usará la fuerza. Si ocurriese, apoyaría a los representantes de la corona, es decir, al cuerpo diplomático. Perú es la más hostil y en sus puertos convenía ostentar fuerza de España. Su prensa injuriaba diariamente la honra y dignidad de España. No habiendo cónsul ni embajador, harían él y sus oficiales de diplomáticos para mejorar las relaciones. Es decir, reglas de enfrentamiento, muy simples, pero reglas de enfrentamiento, y gunboat diplomacy, la mala traducción aquella de la diplomacia de las cañoneras. Y cuando Pinzón se va a volver a España, los peruanos atacan una hacienda española que se llamaba Talambó, donde había colonos vascos, y los matan a todos. Y entonces, como tenía esas reglas de enfrentamiento y dice que si ofenden a España, pues él se queda. Y aparece en escena un señor que era una cosa increíble para los tiempos que corren ahora. Bueno, perdonen, pero es que está al revés esto. Que don Eusebio Salazar y Mazarredo, que se hace pasar por ministro plenipotenciario en misión en Perú. Él estaba en San Francisco, y ya estando en San Francisco hizo una locura, puso un telegrama a Madrid diciendo que unas fragatas españolas se habían varado a la entrada de San Francisco, y armó un taco, y este se va, llega al Callao, se entrevista con Pinzón, no sé qué palabras mágicas le diría, pero es el que engaña a Pinzón y toman las Islas Chinchas. Las Islas Chinchas eran importantes porque era la exportación del guano. El guano ya saben lo que es, los excrementos de las gaviotas en general y de pájaros en general. Pero era lo que luego en nuestra niñez más finamente veíamos en todas las estaciones, nitrato de Chile. Bueno, y eso era para abonar los campos. Y era de una riqueza extraordinaria. Los españoles administramos también el tiempo que tuvimos las Chinchas en nuestras manos, que con ese dinero los peruanos se lo entregamos religiosamente y compraron la artillería Krupp y la inglesa, que montaron en el Callao las torres a las cuales luego se va a enfrentar don Castro Méndez Núñez. En esos momentos había un parlamento en Perú nuevo y había un almirante peruano que había sido, como tantos otros, oficial español, Ignacio Mariátegui. Y este almirante, en el Parlamento de Lima, le exhortaban para que saliese a combatir a los españoles y hundir a los barcos españoles, a las fragatas españolas. Y él dijo, exactamente dijo,
iré a atacar la escuadra española si se embarcan en mi buque insignia todos los diputados y los periodistas. Porque una cosa es predicar y otra dar trigo. Bueno, las cosas en Perú van de mal en peor. Es una crisis que no se sabe escalar, que la escalada va de mal en peor, y mandan a don José Manuel Pareja y Septién, que era el ministro de Marina, vuelve a ser general de la Armada y lo mandan a relevar a Pinzón. Porque Pareja había nacido en Lima, era limeño. Su padre fue uno de los comandantes en Trafalgar y su padre murió como un honradísimo general en tierra en Chile. Era gobernador en Santiago de Chile cuando la Guerra de Emancipación, estaba enfermo, se hizo llevar en una silla al frente y allí murió. Y el hijo Pareja es el que hace el tratado Vivanco-Pareja, que va a restituir la paz de momento entre los españoles y los peruanos. Y, entre otras cosas, devolver el dinero que habíamos ganado en las chinchas a los peruanos. Pero inmediatamente se produce el ataque. Ya como las cosas se han distendido, el tratado está firmado y todo va mejorando, se da por primera vez en año y pico francos de paseo. Y salen los francos del Callao, se van a Lima, se van sobre todo a comprar fotografías, que era el invento. Hay muchos álbumes porque las señoritas bien de Lima se hacían fotografiar y luego los fotógrafos vendían sus fotografías. Y hay cantidad de fotografías de chicas peruanas que están en álbumes españoles de aquella época. Y el pueblo del Callao se amotina contra los españoles que habían salido a tierra y matan al cabo de mar Esteban Fradera y Boigas, que era catalán. Pero él, con su navaja de cabo maniobra, mató a 3 y hirió a 7, o sea que su muerte les costó también cara. Pareja le pide explicaciones al gobierno peruano y España seguía mandando barcos de refuerzo, y ahí es cuando entra en acción don Castro, porque llega con la Numancia, como había ascendido a capitán de navío, le dan el mando de la Numancia, que acababa de llegar de Tolón, que es donde se construyó. El comandante de Quilla había sido don Pascual Cervera, precisamente, y no, perdón, es el del Pelayo, ¿no? Don Castro toma el mando de la Numancia y los ingleses mandan periodistas a Las Palmas de Gran Canaria para ver cómo se hunde la Numancia, porque estaban convencidos que un barco forrado en acero no iba a tener la estabilidad suficiente para atravesar el Atlántico. Y mandaron varios reporteros a la isla para certificar el hundimiento de la Numancia. Pero la Numancia llegó, pasó y subió hasta el Callao de Lima y se incorpora a la escuadra de Pareja. El problema, al declararnos Perú y Chile la guerra, es tremendo, porque era una costa hostil de unas 5.000 millas, desde San Francisco hasta el Cabo de Hornos, y unos barcos que no tenían ningún apoyo en tierra. Y entonces, ¿cómo se van a procurar el apoyo? Haciendo presas al enemigo. Apresando barcos peruanos, chilenos o de naciones neutrales que iban a comerciar con Chile y Perú, y carboneando de esos barcos y tomando los alimentos de esos barcos, y a veces haciendo desembarcos en poblaciones de la costa para tomar harina y las cosas que podían. En ese momento hay una revolución en Chile, en Perú, y el coronel Prado toma el mando del Perú, hace huir al presidente Pezet, y el pobre almirante Pareja toma una decisión estratégica nefasta, que además su jefe de Estado Mayor y sobre todo el oficial de órdenes de ese Estado Mayor se lo hacen ver. No haga usted la dispersión. Cuando llega la guerra hay que estar concentrados y preparados para ir al lugar, pero no puede pretender con 7 o 8 barcos bloquear toda esa costa, era imposible. Y entonces manda a un barco muy chiquito, que era la corbeta Covadonga, a bloquear el puerto de Caldera, y le deja a don Castro unas instrucciones
también bastante comprometidas, porque el honor de España no puede menoscabarse y el honor de la reina no puede verse comprometido, y usted, como le ataquen, destruye todo lo que vea. Pero se produce el combate de Papudo, que es que una corbeta que se llamaba la Covadonga, de 660 toneladas, y con 2 cañones en colisa, es decir, que solo podían disparar en un sector por la proa y otro por la popa, se ven sorprendidos por una fragata chilena, la Esmeralda, de 854 toneladas, que se pone tenía más velocidad que la Covadonga, se pone por sus aletas y toman prisionera a la Covadonga y a todos, y además maltratan a los oficiales y a la marinería de la Covadonga, que estuvieron prisioneros, entre ellos alguien tan famoso como Concas, el que luego fue jefe de Estado Mayor de Cervera en Cuba. Bueno, pues esto llevó al almirante Pareja, a suicidarse, porque no solo tenía la pérdida de la Covadonga, es que estaba pensando que a la vencedora, que era igual que la Covadonga, le iba a pasar lo mismo. Y la angustia, estaban ya fondeados en Valparaíso, le hizo pegarse un tiro. Entonces, Méndez Núñez, que lo han ascendido a brigadier por méritos de mar, es decir, una vez que llegó el telegrama de Lima diciendo que había llegado la Numancia, el ministro decide ascenderlo a brigadier, con lo cual se convierte en almirante de una escuadra donde todos los comandantes son más antiguos que él, lo cual no era nada cómodo. Su jefe de Estado Mayor era 3 años más antiguo que él y los comandantes de los barcos eran todos más antiguos que él. Y a pesar de todo, lo va a hacer perfectamente bien. Pareja le había dejado encargo a Usía si triunfantes revolucionarios agraviaran a España, constituidos en gobierno en Lima, no guarde ningún género de miramientos, puesto de acuerdo con el ministro plenipotenciario de su majestad, destruirá hasta echarlos a pique cuanto buque de guerra peruano existiese ahí o encontrase en sus viajes si creyese oportuno emprenderlos. La misión, caso de que la revolución triunfe y nuevo gobierno cometa hostilidad contra España, es destruirlo todo, lo que autorizo a Usía para que, obrando con la energía que le caracteriza, en caso de ser acometido el buque del digno mando de Usía. Esto es lo que le dice Pareja y es lo que don Casto va a llevar a rajatabla. ¿Qué estaba pasando en ese momento en España? Para que vean el desgobierno. En ese momento, el año 66, se subleva Prim en Villarejo de Salvanés, fracasa, se va a Portugal, perseguido por la Guardia Civil con una orden preciosa. Persiga usted hasta el general Prim, hasta la frontera de Portugal, sin detenerlo nunca. O sea, que iban... Sí, eso me lo contó la nieta del guardia civil que lo persiguió hasta la frontera, al cual le dieron el título del primer guardia civil. Es exactamente histórico. Y en ese momento se sublevan después los sargentos del cuartel de San Gil. El cuartel de San Gil era en la Plaza de España el cuartel de las Reales Guardias Españolas. Y los sargentos asesinan a un montón de oficiales del regimiento. Pero Prim, el conde de Reus, aquel que cuando le dieron el título de conde se acercó a un noble catalán y le dijo: «General, ya somos iguales». Y dijo: no, yo soy igual a su bisabuelo de usted, que es al que le dieron el título. Bueno, pues el conde de Reus lo que hace es, cuando aquí nos han mentido siempre, y no quiero mirar a los catedráticos de la Complutense, pero a veces nos han metido bolas y nos cantaban aquello de «en el puente de Alcolea ganó la batalla Prim». Pues Prim no estuvo nunca en Alcolea, estaba en la fragata Zaragoza, de acuerdo con ciertos oficiales de a bordo, que engañaron a la dotación, porque dicen, la gloriosa fue una revolución que ganó porque participó la Marina. Y era para seguir dijo Topete, nada menos, los deseos del pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo lo engañaron. Lo que se hizo la escuadra fue hacer saludo a la voz y al cañón a la reina Isabel II. Pero inmediatamente Prim, que estaba disfrazado de teniente de navío a bordo de la fragata Zaragoza, dio unos gritos de abajo la monarquía borbónica, no sé qué tal, y los marineros dijeron viva, igual que dijeron un minuto antes viva España o viva la reina, ¿no?
Pero las cosas después nos las cuentan de otra manera. Y Prim, a ver si esto le suena algo, llega a Ceuta de Cádiz, se va a conseguir adeptos en las guarniciones mediterráneas, pero primero tocan en Ceuta. Y lo primero que hace es liberar a los sargentos del San Gil que estaban detenidos en el Hacho y hacer una especie de guardia pretoriana que cierto teniente de navío, está publicado en la Revista General de Marina, que era guardia marina en ese momento a bordo, dice, estos en cuanto Prim salía o venía a bordo, formaban con sables en cubierta y le daban guardia a Prim y tal. Así que eso de las amnistías ha existido muchas veces. Como la escuadra chileno-peruana no había manera de que diese la cara, Méndez Núñez, después de hacer la sana estrategia, es decir, concentrar toda su escuadra, manda a 2 fragatas a la Villa de Madrid, que mandaba don Claudio Álvar González, y a la Blanca, que mandaba Topete, a Aptao, un sitio verdaderamente difícil, sin cartas de navegación, a buscar a la flota chileno-peruana, para tener un combate y hundirlos. Pero ahí ven este cuadro del Museo Naval, se ve perfectamente. Las fragatas españolas no tenían calado para entrar en el fondadero donde estaban en Chiloé, en un sitio que se llama Aptao, pero que es la salida norte del estrecho de Magallanes, y no podían acercarse, con lo cual fue un combate totalmente inútil, porque digamos, las balas de los cañones españoles no llegaban ni las peruanas a los españoles. De todas maneras, por su hazaña, en esas mismas aguas varó el acorazado España en 1920. Y Chile tiene quizá el mejor instituto hidrográfico del mundo, porque ha tenido un problema de hidrografiar todos los canales, que es una cosa tremenda, pero ahí no tenían cartas de navegación. Y por eso don Claudio es conocido por el héroe de Aptao, que era el que mandaba esa división de 2 fragatas. Al no darles batalla, ahí tienen el fondeadero y la derrota que hicieron las fragatas españolas, y ahí en el centro y abajo, entre esas islas, se forma una especie de bahía donde estaba la escuadra chileno-peruana. Pero al no querer presentar combate, el gobierno español le ordena a don Casto que bombardee Valparaíso, que era una ciudad abierta. Don Castro advierte, eso nos va a traer mucha impopularidad. De todas maneras, no es un bombardeo salvaje, ni mucho menos. Se marcan con banderas todos los hospitales, los cuarteles, los asilos. O sea, es una cosa que es una especie de guerra entre caballeros, ¿no? Y es cuando, lo que ha dicho el almirante perfectamente en la introducción, es cuando la carta de Bermúdez de Castro, que era el ministro de Estado, que es el que da la orden de que bombardeen Valparaíso, es cuando don Castro le contesta, primero honra sin marina que marina sin honra. Las flotas, había una flota internacional, como siempre que hay conflictos, y que el más antiguo era el comodoro norteamericano, que se llamaba Rogers, y había un lord inglés mandando los barcos ingleses, que eran 2, que se llamaba Lord Denman, y había 2 franceses. Entonces, Rogers conmina a don Castro que no bombardee y que va a tener problemas con él si bombardea Valparaíso. Y don Castro le contesta, ninguna consideración del mundo me impedirá cumplir órdenes de mi gobierno. Y al inglés le dice, cualquier actitud que tomen fuerzas navales presentes no bastarán a detenerme en cumplimiento de mi deber. Todo ese bombardeo que después la prensa magnificó, una ciudad abierta, tal, tuvo 2 muertos y les costó a los chilenos 14 millones de duros en estragos. Y en vista de que la prensa le llama, como también dijo el almirante, cobarde, y eso sí que no se puede consentir. Y entonces don Castro sube al Callao con la escuadra y va a hacer lo que en los toros se llama el don Tancredo. Es decir, se va a colocar cada barco delante de las baterías peruanas. No sabían que había una línea de torpedos, entonces se llamaban, a las minas que llamamos ahora se llamaban torpedos, y eran se les daba fuego eléctricamente desde tierra. Hubo la suerte que la hélice de uno de los barcos rompió la línea eléctrica
y los torpedos no funcionaron. Pero don Castro podía haber atacado el Perú, no se trataba de eso, por la retaguardia. Es decir, ahí tienen la isla de San Lorenzo, donde después del combate don Castro repuso a sus fuerzas y curó a los enfermos, sus médicos y todas estas cosas, pero si llega a entrar entre la canal que hay entre San Lorenzo y tierra y se mete en esa ensenada que forma para abajo, podía atacar de revés el Callao, pero se trataba de decir, como el verso que hay en Málaga, ¿no? En el café de Chinitas dijo Paquiro a su hermano: soy más valiente que tú, más torero y más gitano. Pues lo mismo, yo me pongo delante de cada batería y os voy a desmontar. ¿Por qué cantaron los peruanos victoria? Porque en el momento que se retiró la escuadra española quedaba un cañón disparando peruano. Pero todas las torres, las 4 torres, que ahí ven una, miren el calibre, que eran 2 Krupps y 2 Armstrong inglesas, las desmontó todas. Además, el torpe del ministro de Defensa peruano se le ocurrió colocar regimientos de infantería pegados a las baterías de tierra, con lo cual una granada española que cayó en una Santa Bárbara peruana se llevó por delante 1000 y pico de soldados. Pero tenían que saber que no había fuerzas de desembarco. Los barcos no llevaban tropas para desembarcar ni llevaban nada. Don Castro cae herido en el combate y tiene otra acción verdaderamente. Dice: continuar el combate sin que se entere nadie, taparme la cara para que los marineros no me vean herido y no se desmoralicen, y Antequera y Lobo, Antequera era el comandante de la Numancia y Lobo era el jefe de Estado Mayor, poneros de acuerdo y continuar el combate. Bueno, a toda velocidad, porque esto... El regreso de la escuadra a España se hace en 2 bloques. Uno va con la Numancia por Haití a Filipinas y la Numancia termina dando la vuelta al mundo, y otro vuelve por el estrecho de Magallanes, Montevideo y Brasil. Pero a don Castro le hacen lo mismo que le hicieron al almirante Collingwood después de... Una vez muerto Nelson en Trafalgar, toma el mando el segundo, que era Collingwood, y no le dejan regresar nunca a Inglaterra, y se muere en alta mar con un cáncer de vejiga, en aguas de Mahón, a bordo de su buque insignia. Pues a don Castro le hicieron exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque estaban preparando la Gloriosa. Y como estaban en Madrid Topete, que lo que quería no era del pueblo ni nada, era poner al duque de Montpensier, que luego no será rey de España, porque mató en un duelo a un vicealmirante que se llamaba don Enrique de Borbón, que era grado 33, es el único almirante que se ha enterrado con el mandilito de masón y con todos los honores de la masonería, y que lo mata en un duelo el duque de Montpensier, y por eso se quedó sin poder ser rey de España. Pero lo que quería Topete era montpensierista declarado. Él y otro que también llegó a ministro de Marina, que se llamaba Rodríguez de Arias, que había mandado el barco que llevó a Montpensier de Cádiz a Lisboa. Don Castro lo dice rápidamente en una carta a sus hermanas, y le dice una frase que es importante: no quiero ver con impasibilidad lo que creo inconveniente. Es decir, cuando a él lo contactan por carta, sobre todo Topete, para tentarlo, para que participe en la Gloriosa, dice: no quiero ver con impasibilidad lo que creo inconveniente. Y son tan descarados que cuando pide licencia por enfermo, cuando pide licencia para regresar a España desde Río de Janeiro, porque ya está todo en paz, no hay... Y dice: yo quiero irme a Pontevedra a descansar. Llevaba 2 años sin pisar tierra, prácticamente, salvo unos días en Montevideo. El gobierno le dice que no. Y le dicen, aparte: pero pida usted licencia por enfermo, que a lo mejor se la damos. Y dice, contesta, yo no miento y yo tengo honor y yo no digo que estoy enfermo. Ustedes me dan licencia, y no se la dieron. El día que triunfa la Gloriosa, inmediatamente Topete manda a un teniente de navío a Río de Janeiro para que le entregue una carta en mano a Méndez Núñez, deshaciéndose en elogios a Méndez Núñez, diciendo que todos lo admiraban, que era el mejor almirante que había y que contaban con él para el almirantazgo. Y entonces es cuando viene a Madrid. Termino, almirante, inmediatamente. Este es Montpensier. Los barcos después mandan uno a cada barco
a comunicar la victoria. Él sigue en Río de Janeiro. El primero que llega a Vigo es la Almansa, precisamente, y fue a Vigo a hacer en la isla de San Simón la cuarentena por si había a bordo alguna enfermedad. El Ayuntamiento de Vigo no escatimó gastos, pero echó en cara todo lo que se gastó en agasajar a la dotación de la Almansa. Y luego la Almansa entró en Ferrol y su comandante, don Victoriano Sánchez Barcati, que es el que dijo hoy no es día de mojar la pólvora, tiene un monumento más grande que el de Méndez Núñez, porque luego murió en el bombardeo en la tercera carlista delante de Guetaria, y está en un monumento de los muchos. Este es el monumento a don Casto en Pontevedra, donde fallece. ¿Qué pasa con don Casto ya en el Almirantazgo y en Madrid? Pues que a alguien se le ocurre, en ese invento de monarquía electiva de Prim, el proponerle que sea rey de España. Y se lo escribe, y además le dicen en la carta, tenemos ya 5.000 folletos editados para circular por toda España, porque ¿por qué va a ser un extranjero? ¿Por qué va a ser el rey de Portugal, el príncipe heredero de Portugal, o el príncipe de Saboya, o no sé qué, Coburgo, Sajonia y Gotha, el rey de España, que son todos extranjeros? Usted que lo ha hecho bien, sea el rey de España. Él, entre sus compañeros, empezó a ser un poco impopular, porque lo primero que proponía era que se redujesen los gastos en Marina, sobre todo en los sueldos, lo cual no cayó nada bien entre el personal. Entonces está en Madrid, en el Almirantazgo, y un día en la escalera, no era el ministerio que conocen ahora, era el edificio que ahora se llama de Estudios Constitucionales en la Plaza de la Marina Española, o más conocida por la Casa de Godoy, que era una casa del Estado, que Godoy se la vendió a la Marina. Cogió una cosa que no era de él, se la vendió a la Marina. Bueno, y ahí teníamos el Ministerio de Marina. Y un día, subiendo aquellas escaleras de ese ministerio, don Castro se cayó y se encontró mareado, pidió permiso, y como ya lo había hecho otra vez, para ir a Vigo, a Pontevedra, desde Madrid, se fue a Lisboa. En Lisboa lo vino a buscar un crucero desde Cádiz, que lo desembarcó exactamente en Marín. Y llegó a Pontevedra enfermo. Y lo atendió el doctor Cobián, padre de un ministro con el tiempo. Y el doctor Cobián certificó el día que se murió don Casto. En el Museo de Pontevedra tiene una documentación fenomenal sobre todo esto, que la sangre de don Casto estaba corrompida. Corrió la voz de que lo habían envenenado. A sus hermanas le pidieron permiso para hacer la autopsia, y las hermanas dijeron que preferían no saber nada, porque es muy desagradable que te diga que hay una facción de españoles que lo han envenenado, y entonces no se le hizo la autopsia, y siempre será una intriga si lo envenenaron o no. Pero lo que dijo el doctor Cobián es que su sangre estaba corrompida. Y nada más, para finalizar, vean en Ferrol tenemos la Plaza del Callao, y también es un poco simbólico porque el busto de don Casto, ahí está el convento de la enseñanza detrás, que era el Pazo de los Montojo, su alférez de navío en la Constancia, en Filipinas. Y es su tumba en el Panteón de Marinos Ilustres. Y esta es por la iniciativa de Maricruz, que cuando fue el 150 aniversario de su nacimiento, la Armada hizo un homenaje en Vigo, que yo creo que es el último que se ha hecho, aparte de darle nombre a barcos desde el primer día. Ahora tenemos la fragata Méndez Núñez, pero ha habido siempre barcos con el nombre de Méndez Núñez. Y no me riñas más, almirante.